Hola, vamos a seguir con la elaboración del ejemplo mínimo de las WX Widgets. En este caso lo vamos a recrear con la ayuda de CodeBlocks. Al principio el ejemplo nos va a parecer prácticamente idéntico al que elabora CodeBlocks, simplemente diciéndole que queremos un proyecto nuevo. Podemos observar estas dos capturas de pantalla, sin embargo lo voy a realizar en directo. Creo un nuevo proyecto, lo voy a basar en las widgets 3.00. El proyecto lo voy a llamar minimal cb para diferenciarlo del minimal. Le voy a decir que quiero que me ayude con WXSmith y que quiero que se base en un frame. Aquí se indicaba dónde están las widgets. Vamos a crearlo para depurado y para producción. Y dejo activas estas tres casillas porque es como tenemos compiladas nuestras widgets en este equipo. Vale, a partir de aquí lo que nos muestra es un fichero con la información para el diseño gráfico elaborado con WXSmith. Ahora en la compilación voy a mostrar la ventana que, como he indicado aquí, se produce simplemente por crear el nuevo proyecto. Mientras tanto, voy a abrir también el ejemplo mínimo. Bueno, ya tenemos aquí abierto. Voy a abrir el ejemplo mínimo que compilamos en la versión oficial porque queremos exactamente una copia de él. Vamos a entrar en minimal. Y ahora ya podemos establecer la comparación. Lo primero que resulta evidente es el icono. No se trata del mismo icono. Por otro lado, sí que se trata del mismo tamaño. En el que acabamos de compilar, en el creado por CodeBlocks, no aparece ningún título. Aquí sí que aparece. El menú del sistema es exactamente el mismo, no hay problema con esto. Aparentemente, la barra de menús contiene la misma información. Y la barra de estado, en este caso vemos que tiene dos campos. Y en el primero de ellos tiene una frase, Welcome to WX Widgets. En este caso, el que acabamos de crear solamente tiene un campo y no tiene ninguna frase. Y por último vemos este pequeño dibujito que nos sugiere que es redimensionable. Y aquí no aparece ese dibujito, aunque realmente también se trata de una ventana redimensionable. Bueno, pues vamos a resolver los primeros problemas. Como he dicho, el primero va a ser el icono. Y el icono lo vamos a poder modificar simplemente con la ayuda de WXSmith, modificando su propiedad icono. En segundo lugar, el título lo vamos a poder modificar de dos formas. O bien utilizando la función setTitle de una ventana de alto nivel, como es WXFrame, o bien directamente con WXSmith, indicando que queremos modificar el título de la ventana. Y en tercer lugar, la barra de estado solamente tiene un campo. Esto lo podremos modificar también con WXSmith en Fields. No hay texto, no hay ningún texto escrito y esto WXSmith no nos permite modificarlo, por lo que vamos a tener que utilizar setStatusBar, que es una función de WXFrame. Y ya para terminar, el símbolo inferior derecho al que hemos hecho mención, que nos hace pensar en que es redimensionable la ventana, lo vamos a poder modificar también directamente con WXSmith utilizando los estilos de la barra de estado. Vale, pues procedamos a ello. Cierro el ejecutable y vamos a hacer las tres cosas que hemos indicado. En primer lugar, accedo al frame, me aseguro de que estoy en recursos dentro del mantenimiento y ahora podemos comprobar también aquí que estamos situados sobre el frame. Vale, pues hemos dicho que primero vamos a modificar el icono, por lo que buscamos aquí donde está el icono, lo encontramos aquí,
nos sugieren que hagamos un clic para añadirlo y aquí podemos ver que no existe ninguna imagen. Vamos a indicarle que queremos seleccionar una imagen del disco. En concreto, las tenemos todas las imágenes, en concreto la que queremos utilizar está dentro de las widgets, dentro de samples, directamente en este directorio, porque es precisamente el icono que utilizan todos los ejemplos con los que vamos a trabajar a lo largo de estos vídeos. Bueno, tenemos aquí Sample Icon, le damos a abrir, comprobamos que se reconoce y ya tenemos el primer paso hecho. El segundo paso era cambiarle el título. El título hemos indicado que podíamos cambiarlo de dos formas, o bien utilizando la función setTitle, que le añadiría título a nuestro frame, para lo que tendríamos que abrir el fichero cpp, que es donde está el constructor de nuestro frame. Para eso abriríamos la pestaña Proyectos de mantenimiento. Dentro de la pestaña Proyectos tenemos Sources, fuentes, y dentro de ellas vemos que está fuente para la aplicación y fuente para Main. En este caso Main significa principal y es el nombre que le da por defecto CodeBlocks a nuestra ventana principal. Con un doble clic se abre el fichero con las definiciones y encontraremos el constructor de la clase y podremos escribir en el lugar adecuado la orden que queremos. En este caso queremos asignarle un título. Bueno, comentar un pequeño detalle antes de seguir. Hay aquí una serie de líneas de comentario que nos están dando a entender que no debemos tocar el contenido que haya entre estas dos líneas. Fijémonos que aquí se abre un paréntesis con un asterisco a continuación, aquí se cierra el paréntesis con un asterisco previo. Esto nos está diciendo CodeBlocks que todo el código que hay entre estas dos líneas está realmente manejado por WXSmith. Por lo tanto, no deberíamos tocarlo porque podríamos llevarnos alguna sorpresa desagradable. En este caso, lo único que tenemos que hacer es añadir una línea fuera de este bloque de código y indicarle que quiero utilizar la función setTitle. Podemos comprobar que CodeBlocks nos sugiere, conforme vamos escribiendo, qué funciones podemos utilizar. Dando return ya nos coloca tanto el nombre de la función como los paréntesis. Aquí vamos a comprobar qué título queremos para nuestra aplicación. En este caso era minimal wx widgets app. Si escribimos aquí entre comillas, también podemos observar ahora que CodeBlocks completa las comillas, igual que completa los corchetes, llaves, todo lo que se abre tiende a completarlo para facilitarnos la tarea. Minimal wx widgets app. Vamos al final de la línea, terminamos con punto y coma la sentencia y ya tenemos hecho el segundo punto que decíamos. Nos falta añadirle título. Bueno, aquí indico que también se podría haber hecho esto utilizando WXSmith. Vamos a ver cómo se conseguiría. Entramos en el fichero de WXSmith, lo reconocemos porque es WXS. En el mantenimiento del proyecto lo encontraremos en recursos de WXSmith, que es concretamente este fichero, pero para poder acceder a sus propiedades, como hemos hecho antes, tenemos que irnos a la pestaña Recursos de mantenimiento. Vale, pues una vez estamos aquí, comprobamos que estamos en WXFrame y vemos que aquí el primero de los campos que nos proporciona WXSmith es el título. Podríamos poner aquí el título o bien ponerlo aquí. Es indiferente, de momento lo voy a dejar aquí para que podáis ver que obtenemos lo que queremos. Vale, nos vamos ahora a la barra de estado y lo primero que hemos observado de la barra de estado es que solamente tenía un campo. Esto podemos resolverlo si entramos. Podemos hacerlo de dos formas, o bien accediendo al fichero y haciendo un clic sobre la barra de estado que está aquí arriba, y entonces se nos presentan las propiedades y los posibles métodos de la barra de estado, o podríamos haber hecho también, ya que tenemos aquí los recursos abiertos, teníamos esto cerrado en su momento, pues podemos abrirlo, accedemos aquí, hacemos un doble clic y ya lo estamos seleccionando. Aquí se puede ver que se ha seleccionado.
En concreto, lo que queremos es que nuestra barra de estado tenga dos campos, por lo tanto vamos a poner aquí 2 y ya hemos conseguido que tenga dos campos. Ojo que vamos a obtener algo que no nos va a gustar, pero prefiero que lo comprobemos antes de dar resolución. Vale, el siguiente paso es que no teníamos ningún texto y sin embargo en la aplicación original pone Welcome to WX Widgets. Vamos entonces a decirle que queremos que tenga ese texto. En este caso WX Smith no nos va a ayudar, por lo que tenemos que escribirlo. De nuevo, un buen sitio para escribirlo va a ser mi fichero de definiciones en el constructor de la ventana principal y fuera del bloque controlado por WX Smith. Hemos dicho que la función es setStatusText con la línea con la flecha podemos bajar, seleccionarlo o bien con el ratón podemos darle doble clic y seleccionarlo. Y aquí vamos a poner el texto Welcome to WX Widgets y con una admiración. Finalizamos la sentencia con punto y coma y vamos a ver ya el último punto de discrepancia entre nuestra primera versión y esta versión. Es el pequeño icono que aparece aquí que nos está sugiriendo que es redimensionable la ventana. Esto, como indico aquí, se puede trabajar con WX Smith, entrar en las propiedades de la barra de estado, en los estilos y decirle que queremos que tenga este estilo, el estilo WXST SizeGrid. El ST este va a significar que estamos trabajando con un status bar. Bueno, pues hacemos eso. Entramos, seleccionamos la barra de estado y aquí en sus propiedades vamos a buscar expandir, en este caso, el estilo y vemos que tenemos una serie de casillas de verificación. En este caso es la primera la que queremos seleccionar, hacemos una marca y aquí se marca que el estilo es tendrá, además de otros estilos que pueda tener, WXST 6G. Con esto ya hemos hecho los primeros cambios a la aplicación y al compilarla veremos que se parecerá algo más a la que hemos creado en el ejemplo oficial. Recordad que lo que queremos, lo que pretendo con estos tutoriales es que seamos capaces de repetir exactamente lo que estamos viendo, lo que nos asegurará que cuando queremos crear nosotros un código seremos también capaces de controlar el resultado. Bueno, hemos conseguido el icono que tenemos aquí, tenemos exactamente el mismo título, al principio aparecen los mismos menús. Tenemos dos campos en la barra de estado y en el primero de ellos pone algo, pero no podemos distinguir lo que pone. Pone welcome to WX Widgets. Tenemos que agrandarlo mucho para observarlo. Y esto no ocurría aquí. Aquí lo que ocurría es que los dos campos eran aproximadamente iguales y al expandirlos se hacían los dos aproximadamente del mismo tamaño. Bueno, pues este problema tiene fácil solución. Vamos a cerrar. Si no cerramos, luego lo comprobaremos, no vamos a poder compilarlo. Y para ver cómo se ha conseguido lo que realmente estábamos mostrando, que en la barra de estado hubiese un campo más pequeño que el otro, hay que mirar en el ancho de cada uno de los campos. Aquí le hemos indicado que tenemos dos campos y aquí nos habla del campo 1 y del campo 2. En el campo 1 tiene un ancho de 1 y en el campo 2 tiene un ancho de 10. Esto no son medidas absolutas, estas son medidas relativas. Estas medidas simplemente me están diciendo, le estamos diciendo al programa, que el segundo campo va a ser 10 veces más ancho que el primero. Por eso el efecto que teníamos antes. Entonces, si en el segundo ponemos un 1 o bien en el primero pusiésemos un 10, es indiferente lo que hagamos, conseguiremos que los dos campos tengan exactamente el mismo ancho. Esto lo comprobaremos después porque vamos a seguir observando las diferencias que existen entre las dos aplicaciones. Bueno, para ello voy a compilarlo, mientras tanto. Y ahora las diferencias las vamos a observar en
el menú principal. El resto, la apariencia es la misma. En el menú principal no se usan los mismos nombres para los ítems. Vamos a ver las dos aplicaciones. La primera aplicación tenemos que el ítem del menú file es kit y en la original es exit. Aquí es about y aquí también es about. Entonces, en esta tenemos exit, en esta tendremos que poner exit en lugar de kit. Vamos a observar también que no usan los mismos atajos de teclado y que no aparecen los mismos textos de ayuda en la barra de estado. Pongamos de nuevo las dos aplicaciones y aquí hemos visto que el texto es exit y el atajo de teclado es alt X. Y si nos fijamos en la barra de estado pone quit this program. Si observamos aquí lo mismo, el texto es quit, el atajo de teclado es alt F4 y no alt X, y si observamos la barra de estado lo que pone es quit the application, no pone quit this program. Y aquí sí que tenemos coincidencias, help, about F1 y en la barra de estado nos indica show about dialog. En este caso el texto y el atajo de teclado es el mismo, pero nos indica en la barra de estado show info about this application. O sea que vamos a tener que hacer unos pocos cambios y va a ser muy sencillo porque todo esto sí que lo podemos hacer con ayuda de WX Widgets. Bueno, vamos a hacerlo y para ello simplemente tenemos aquí la barra de menús y con un doble clic podremos abrir su editor. Aquí podríamos hacer modificaciones, pero va a ser más sencillo hacer aquí un doble clic. También aquí podríamos ir observando cada uno de los detalles y hacer las modificaciones. Si observas, van cambiando las características. Pero insisto, un doble clic aquí nos muestra un pequeño diálogo que nos lo hace todo mucho más fácil. En primer lugar, aquí tenemos el menú kit, el ítem kit del menú file y hemos dicho que queríamos que la etiqueta fuese exit. También hemos dicho que queríamos que el atajo de teclado fuese alt X. Y también hemos dicho que el texto de ayuda que muestra en la barra de estado queríamos que fuese quit this program. Con esto ya tenemos resuelto las primeras diferencias. La siguiente diferencia estaba en help, about, show about dialog. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo. Help es correcto, about es correcto, pero aquí queremos que ponga show about dialog. Vale. Un pequeño detalle también, aunque aquí no se aprecia, aquí se aprecia que tanto file como help tienen la F y la H subrayada. Aquí vemos que file tiene la F subrayada y help no la tiene. Eso es debido a que antes de la F en file hemos puesto un ampersand, pero antes de la H en help no lo hemos puesto. Vamos a resolver esto. Y también en este caso se está utilizando alt X porque queremos indicar que la X activa este ítem. Por lo tanto, le ponemos el ampersand delante de la X. Después se mostrará X con la exit con la X subrayada. Y en about es delante de la A donde situamos el ampersand para que sea la letra A la que active este menú. Bueno, pues con esto ya tenemos los cambios que hemos mencionado. Y si queremos compilar no podemos porque, como he dicho antes, cuando se está ejecutando el programa hay que cerrarlo para poder hacer cambios en él y poder volver a compilarlo. Los cambios los hemos hecho, pero no hemos podido compilar. En este caso, en vez de cerrar el programa directamente, lo que voy a hacer es cerrarlo utilizando este botón que aborta la ejecución y ya me permite volver a construir y ejecutar el programa, que en esta ocasión ya se parecerá bastante a la aplicación original que estamos intentando imitar. Veamos ahora los dos. Vemos que
En la barra de estado ya hemos conseguido que sean las dos del mismo tamaño. Vemos que aquí pone Exit Alt X, Quit This Program, Help About F1 y Show About Dialog. Exactamente igual que ponía aquí. También vemos que aquí están subrayadas la F y la H, igual que aquí, y ya solamente nos falta comprobar cuál es el mensaje que nos presenta ambas aplicaciones. Entonces, en este caso, para terminar de hacer este ejemplo y de hacer un clon exacto del programa original, del ejemplo original, pero utilizando CodeBlocks, lo único que tendríamos que hacer es buscar cómo y dónde se muestra este diálogo, es utilizando la función wxMessageBox y los parámetros que se le envían. Haríamos lo mismo, en este caso básicamente sería copiar y pegar, y ya tendríamos resuelto, terminada la copia, el clon de este ejemplo original. Vale, pues ahora ya hemos terminado esto. Lo que vamos a hacer es comprobar algunos cambios que podemos observar al trabajar o bien con ejemplos originales o bien con lo generado por CodeBlocks. Hemos comprobado que el efecto es el mismo y ahora vamos a comprobar que se puede obtener lo mismo haciendo utilizando diferentes metodologías. Bueno. Vamos a pasar a comparar ya los códigos del ejemplo original y el recreado con CodeBlocks. Para ello vamos a tener que abrir primero el ejemplo original y lo primero que observamos aquí es que está distribuido en diferentes bloques de código. Empezaremos con la cabecera de la aplicación, con lo que voy a abrirla. Y desde aquí mismo, desde CodeBlocks, podemos decirle que queremos abrir la carpeta que lo contiene. Así podremos revisarlo con otro editor que nos va a permitir la vista doble de ambos códigos. Bueno, en este caso, para ver la vista doble, recordemos que lo teníamos ya abierto, el ejemplo original. Entonces le vamos a indicar que lo queremos abrir en otra vista. Así tenemos en paralelo los dos códigos y podremos hacer las comparaciones pertinentes. Bueno, en primer lugar, la única diferencia que vamos a observar aquí es, vamos al código, el nombre de la clase, en ambos casos serán de wxapp, y en ambos casos lo único que hacen es sobreescribir el método onInit. Con esto ya tenemos la primera comparación hecha. Vamos a ver ahora la clase myFrame, en este caso, su declaración, por lo que abriremos la cabecera correspondiente, que en el caso de CodeBlocks lo hemos llamado minimalcb y CodeBlocks ha añadido main. Bueno, aquí también se añaden las cabeceras pertinentes y ya vemos las primeras diferencias. En este caso se define el constructor de la clase al que se le pasa únicamente un título. CodeBlocks, lo que pasa al constructor de la clase es simplemente quién es el padre de esta clase y un identificador que por defecto va a tener el valor -1. Esto repercutirá en el código CPP porque, recordemos, en este caso le estoy mandando el título del frame y en este caso no se menciona en ningún momento el título del frame. Aquí no se hace mención al destructor, aquí se construye el destructor también. Aquí se declaran los manejadores de eventos, onKit y onAbout, que CodeBlocks los ha llamado exactamente igual. Y como en todos los casos, se tratan de funciones que devuelven void y que reciben
un único parámetro que va a ser el evento del tipo necesario. En este caso, al ser de un menú, va a ser el del tipo comando. En el caso del ejemplo original, solamente se declara la tabla de eventos, la tabla de eventos estática. Aquí también se declara la tabla de eventos, pero si observamos el resto de código creado por CodeBlocks, se declaran unas constantes de forma estática que serán utilizadas para los identificadores. id_menu_kit, id_menu_about y id_statusbar, que además se va a declarar como un miembro de esta clase. De momento ya hemos encontrado estas tres diferencias, 4 en concreto, los identificadores y la declaración de los miembros de los controles que posee la clase. Aquí no se ha declarado nada. Esto vamos a ver que se utiliza un método después. Hemos visto la modularidad del código, hemos visto que CodeBlocks reparte el código de una forma adecuada en varios módulos, en varios ficheros, de forma que se pueda trabajar independientemente con ellos. El constructor de la ventana principal no es el mismo y ya lo hemos visto en el paso anterior, pero ahora veremos que en CodeBlocks se crea en dos pasos diferentes. Vamos a ver entonces, abriremos por un lado el fichero de definiciones de la aplicación, lo sabemos porque aquí termina en app, y aquí se implementa la aplicación, cosa que tenemos que hacer siempre. Aquí vemos que se implementa la aplicación también. Y se define la función onInit de app, que la tenemos definida aquí también. Aquí la definición es prácticamente la misma, sin embargo, de nuevo hay algún cambio. Por un lado, se declara una variable booleana para determinar si se sigue adelante o no, y va a ser el valor que se devuelva. Si nos fijamos aquí, se va a devolver true, que es realmente lo que está devolviendo en CodeBlocks. Aquí también se inicializan todos los manejadores de imágenes. Y aquí no lo hemos hecho, porque en este fichero, en todos los ejemplos originales, se utiliza en principio el icono, básicamente es la única información gráfica que utilizamos, y se utiliza a partir de un fichero XPM que realmente es código C, por lo que no necesita de manejar imágenes. Sin embargo, aquí ya hemos visto en el desarrollo que teníamos que incluir un icono, concretamente hemos incluido samples.ico y por eso ha introducido esta orden. He inicializado todos los manejadores de imágenes. Bueno, entrará aquí sí o sí porque se trata de una variable booleana a la que se le ha asignado el valor true. Se crea el frame y si observamos aquí solamente se le pasa el valor 0 como parámetro. Ya hemos visto que el constructor en este caso del frame, el constructor del frame solamente necesitaba dos parámetros. Uno obligatorio, que era quién es el padre, y el otro opcional, que si no lo enviábamos se asignaría el valor -1. Por lo tanto, lo que hemos creado es un frame cuyo padre es 0. Yo hubiese puesto null aquí para que quede bien claro, sin embargo, con 0 basta, realmente es una equivalencia. Se muestra, como vemos aquí, el frame y en este caso CodeBlocks insiste en que va a ser esta la ventana principal. Utiliza la función setUpWindows de una aplicación genérica que, como recordemos, deriva de la clase WXApp. Vale, las diferencias tampoco son muy grandes, pero ya estamos viendo diferentes formas de plantear lo mismo, diferentes formas de mostrar la ventana principal. Aquí encontramos el constructor, la definición del constructor del frame principal, por lo que vamos a tener que abrir este documento en el que están las definiciones
del frame principal. En este caso, con el nombre minimal cd, que era el nombre del proyecto, main, que es lo que nos indica que se trata de la ventana principal. Incluye las cabeceras necesarias, incluye una función adicional. Esto lo hace Codeblock siempre para separar el mensaje de about, que hemos visto que era diferente en los dos casos. En este caso, el mensaje de about se construía directamente cuando pulsábamos el botón about, y en este caso se va a construir con una, como veremos aquí, se utiliza la función wxBuildInfo, recoge información del sistema, que es esta función que tenemos aquí. En esta función se determina si estoy trabajando con Windows, con Linux, y se construye un mensaje algo más completo que el que se ha construido aquí. No hay ningún problema en utilizar uno u otro, aunque el que Codeblock genera automáticamente es algo más completo. Vale, volvamos aquí al constructor del frame, porque es lo que queremos comparar en este momento, y pasemos aquí al constructor del frame. Ya vamos a ver antes del constructor que también se declaran una serie de constantes que van a ser utilizadas como identificadores. Ya lo hemos comentado también antes. Se utilizan unos identificadores y en este caso se les va a asignar un código. Recordemos que un identificador no es más que un número entero. Entonces, con esta función se le asigna un código que no exista previamente. En el momento en que se ejecute, en tiempo de ejecución, esta línea, esta sentencia, se le va a asignar un valor a este identificador, otro valor diferente a este identificador y otro valor diferente a este identificador. De esta forma nos aseguramos que cada uno de ellos tiene un valor distinto y no nos los hemos tenido que inventar nosotros. Podríamos haber puesto aquí nosotros algún valor, el 0, el 50, el 200, pero esto podría tener alguna complicación si alguno de esos valores estuviese ya utilizado o si más adelante, sin recordar cuáles hemos utilizado, volviésemos a asignar el mismo valor. Tendríamos la posibilidad de repetir un identificador y esto podría ser peligroso en el momento en que estamos buscando algún control por su identificador. Podríamos tener una confusión y sería una confusión difícil de depurar. Vale, siguiente detalle que vemos aquí es la tabla de eventos. En el caso, vamos por aquí, en el caso del código original teníamos los eventos identificados con minimalKit que llamaban a la función onKit de myFrame y minimalAbort que llamaba a la función onAbout de myFrame. Aquí se están declarando de forma estática los eventos. Aquí no hay ninguna declaración realmente. Esto lo prepara Codeblock por si nosotros queremos hacer alguna declaración dentro de esta tabla estática. Codeblock, como veremos ahora, lo que hace con los eventos es conectarlos de forma dinámica. Esta conexión es equivalente a esta de aquí. Lo que hace es conectar el identificador menúKit con la función onKit. Aquí simplemente está indicando qué tipo de evento se está utilizando, concretamente selección de un menú, y aquí lo que hace es convertir esta función a este tipo de función para poder ser manejada por este evento en concreto. Lo mismo ocurrirá con esta declaración. Esta declaración es una declaración estática, esta otra declaración, connect, es una declaración dinámica del mismo manejador de eventos. Cuando se pulse en un menú identificado con idMenuAbout, se llamará concretamente a esta función, a este manejador de eventos. Vale, siguientes detalles que nos interesan son la creación de los menús. En este caso no nos hemos esforzado nosotros, deberíamos de haber hecho, en dar nombres adecuados
a los menús y los ítems de cada uno de los menús. Aquí CodeBlocks por defecto da el nombre menú ítem 1, menú ítem 2, define dos menús, el menú 1 y el menú 2, y define una barra de menús, menú bar 1 y son una barra de menús. Con todo esto ya creado, y si nos fijamos esto lo crea de forma local en el constructor, lo que hace es crear el frame principal, lo crea pasándole como parámetros el padre, que es uno de los parámetros que ha recibido el constructor, el identificador, que también lo ha recibido en el constructor, pero como hemos visto antes, vayamos aquí, realmente no lo ha recibido en el constructor en onInit, no se ha mandado el segundo parámetro, simplemente se ha mandado el primer parámetro. Bueno, pues aquí en el constructor, en create, el segundo parámetro va a tomar el valor -1, que es el valor por defecto. Y después le añade los diferentes elementos de la ventana que estamos creando. Este create pertenece a WXFrame y está realmente creando la ventana. Esto es el modo, como hemos comentado antes, de crear la ventana en dos pasos. Primero se llama constructor principal, se hacen los cambios que haga falta y después se llama la función create, que no es una función directa de un WXFrame, sino de una clase superior que es WXTopLevel.window. Bueno, una vez que ha creado la ventana, no se le ha pasado ningún título, en este caso create, si consultamos en la ayuda, create recibe como primer parámetro, vamos a buscar aquí, control F, create, como primer parámetro recibe el padre de la ventana, como segundo parámetro su identificador, como tercer parámetro el título. El título aquí se le está pasando WXEmptyString, una cadena vacía. Después la posición y el tamaño, podemos verlo aquí en esta ayuda también, en la posición, que aquí ya por defecto podría ser la que contiene, WXDefault Position, el tamaño de la ventana, que también tiene por defecto WXDefault Size, y después una serie de valores, una serie de constantes que van a ser el estilo, van a definir el estilo de la ventana, si tiene o no tiene el menú del sistema, si tiene el botón de cerrar, de maximizar, de minimizar y otra serie de valores. Por último, en create recibimos un string, que ese string contiene el nombre de la ventana. Esto no es demasiado útil en nuestro caso. Normalmente esto se utiliza para Python, si no recuerdo mal, porque no utiliza Python los identificadores. En nuestro caso, nosotros normalmente nos referiremos a una ventana por su identificador y no por su nombre. Generalmente el identificador será único en su ámbito. El nombre también debería ser único en su ámbito, no debería de haber mayor problema y además existen funciones que permiten localizar algún control de una ventana utilizando o bien su identificador o bien su nombre. Si nos fijamos en todos los códigos que utilicen funciones del estilo, cuando se crea un identificador se le va a asignar exactamente el mismo valor, pero como una cadena de caracteres como nombre de la ventana. Pero repito, este es el último de los parámetros, generalmente no llegaremos a utilizarlo y si lo utilizamos casi siempre utilizaremos el mismo que se haya utilizado como identificador de la ventana. Vale, el siguiente paso lo que hace CodeBlocks es crear una variable icono para poder incorporarla a nuestra aplicación. Si nos fijamos, aquí FrameIcon lo que hace es convertirlo desde una imagen y si nos fijamos en este pequeño detalle, si ejecutásemos si intentásemos compilar este ejemplo en otro ordenador que no tuviese justamente esta ruta, o sea, que no tuviese sample.ico dentro del disco D,
a la hora de compilarlo obtendríamos un error. Una vez compilado, este error no se va a producir porque ya se habrá incorporado al ejecutable. Entonces, podremos ejecutarlo en diferentes sitios. Pero si intentáis reproducir exactamente este código en vuestro ordenador y no tenéis las widgets instaladas en el disco D, os saltará un error de compilación indicando que no encuentra concretamente este fichero. Vale, por último, una vez que tenemos ya el icono cargado desde este fichero, lo que va a hacer es asignarle el icono al menú principal, a la ventana principal, como con la función setIcon, directamente sin indicar ningún ámbito, porque trabaja directamente con nuestra ventana principal y trabaja directamente en su constructor. Vale, a continuación recrea el menú. Recordemos que aquí hemos establecido los nombres, se ha establecido de forma automática. Yo os sugiero que en ejemplos reales trabajéis con nombres reales, nombres que os vayan recordando de qué se trata. En este caso, por ejemplo, podríamos llamarle mbMain, mb principal, para recordarnos que es un menú bar y que es el menú principal, la barra de menús principal de nuestra aplicación. Crea el nuevo menú bar, crea las nuevas barras de menú, los nuevos menús. Si nos fijamos aquí, también nos va creando, pero en una sola línea. En vez de crear primero la variable menú 1, un puntero a wx menú llamado menú 1 y después indicar que quiere crear un nuevo menú, aquí directamente, en el caso nuestro, menú 1 se corresponde con file menú, lo que hace es file menú lo crea en la misma línea, en la misma sentencia. En este caso, los ítems, tenemos un menú ítem 1 y un menú ítem 2. Los ítems primero los crea y después los añade a el menú 1. Al revés que en el ejemplo original. En el ejemplo original directamente añade al menú 1 unos datos. Estos datos son precisamente los que nos evitan tener que crear este menú ítem 1. CodeBlocks primero crea un puntero a un wx menú item y después este puntero, al crearlo, le asigna, le dice quién va a ser su padre, le dice cuál va a ser su identificador, le indica qué es lo que va a mostrar con exit. Recordemos que la ampersand este indica que se va a subrayar la X y va a hacer activa esta letra. Con el tabulador indica que a continuación viene el atajo de teclado, exactamente igual que aquí. Y por último, el tercer parámetro, por último todavía no, este parámetro le va a indicar cuál es la ayuda que se mostrará en la barra de estado cuando esté el usuario encima de este menú con el cursor. Por último, indica qué tipo de ítem es. Es un ítem normal. Hay varios tipos de ítem. Podemos tener ítems marcados, podemos tener ítems que simplemente sean una línea separadora. Ya lo veremos en su momento. Vale, una vez que lo ha creado, este ítem se lo añade a al primer menú. Aquí se hace en una sola línea. El primer menú le añado y al decirle que le añado ya pongo toda la información del menú ítem y no tengo que crear un menú ítem y no tengo que trabajar con tantas variables. En el menú 2 se ocurre exactamente lo mismo. Por último, al menú bar le añado tanto el menú 2 como el menú 1. Lo tenemos aquí, al menú bar, a la barra de menús, le añado por un lado el menú 1, le añado por otro lado el menú 2, indicando en cada uno de los casos cuál es el nombre que va a aparecer, la etiqueta, e indicando qué letra va a aparecer subrayada, exactamente igual que aquí. Aquí no hay mayor diferencia. Y por último, se indica que la barra de menú de la aplicación va a ser concretamente menú bar 1, utilizando setMenuBar. Esto es exactamente igual que en el ejemplo original. La barra de estado, veamos, la barra de estado
Aquí se crea con una orden muy simple. Create status bar 2. Aquí le estamos indicando que queremos crear una barra de estado y que queremos que tenga dos campos. Y lo único que hacemos con ella es decirle a la aplicación que queremos que la barra de estado tenga este texto, Welcome to WX Widgets. En este caso, la cosa cambia. Fijaros que no hay solamente una línea como aquí, sino que se desarrollan varias líneas. Primero creamos una barra de estado. Con la orden new creamos una nueva barra de estado y le pasamos los parámetros correspondientes. El primero, this, suele ser el padre de la barra de estado. Recordemos que todos los objetos creados con new, si no se destruyen con delete, tiene que haber alguien que se encargue de borrarlos, de destruirlos. En este caso va a ser su padre, o sea, el frame principal. Se indica cuál es su identificador. Aquí hemos indicado que queremos que tenga, no sé si lo recordáis, pero en la parte baja, cuando se minimizaba la ventana, este simbolito que nos da a entender que se puede redimensionar la ventana. Bueno, pues esto lo hemos hecho nosotros ayudados por WX Smith y el último parámetro ocurre como ocurría con la ventana. Se utiliza un identificador de texto, un nombre, para identificar a esta barra de estado. Recuerdo que en C++ casi siempre utilizaremos este identificador, que es un número entero. En otros lenguajes de programación no podemos usar esa estrategia y como las widgets están preparadas para ser compiladas utilizando muchos lenguajes de programación, está preparada también para esta eventualidad. Entonces define, como he dicho antes, el mismo valor pero como cadena de caracteres para reconocer a esta ventana, en este caso concreto a la barra de estado. Vale, aquí recordemos que aquí se ha creado solamente con una orden la barra de estado y aquí no, aquí estamos creando por un lado un vector de dos tamaños, en este caso van a ser -10, -10, que como he dicho antes son las proporciones de los dos campos. También se crea un vector de dos estilos para la barra de estado. Fijaros que empieza con doble guión bajo, WX status bar en ambos casos. Aquí lo que vamos a guardar es dos tamaños, aquí lo que vamos a guardar, bueno, más que dos tamaños, dos proporciones y aquí dos estilos. El estilo WX SB normal, esta SB de nuevo nos recuerda que estamos trabajando con un status bar, con una barra de estado, y el hecho de trabajar con mayúsculas nos recuerda que esto es una constante simbólica. Podremos buscar en la ayuda de los widgets el significado real de esta constante simbólica. Vale, una vez que tenemos ya declarado todo esto, vamos a indicarle que se van a crear dos campos. Aquí indicamos dos campos y le indicamos también de qué tamaño cada uno de los campos. Aquí en concreto hemos puesto un vector con dos tamaños idénticos. También le decimos que vamos a tener dos estilos diferentes, aunque sean los dos el mismo estilo, son campos normales en ambos casos. Esto es para poder, en una barra de estado, poder colocar también casillas de verificación, iconos u otros objetos que no sean estrictamente texto, que es lo que se está mostrando aquí. Vale, y una vez creada de una forma tan compleja esta barra de estado normal, simplemente se le dice al frame que queremos que la barra de estado de este frame sea este status bar, lo mismo que hemos hecho aquí. Aquí simplemente le hemos dicho que cree la barra de estados, con lo cual haría todo este proceso. Set status text no lo hace en este proceso y lo hemos tenido que hacer nosotros a mano de esta forma. Y por último, la última diferencia que observamos en el constructor es que para asignar el título nosotros lo hemos escrito a mano. Si hubiésemos dicho a WX Smith que queríamos crear el título utilizando el WX Smith, entonces en vez de escribir esta línea nosotros a mano, pues lo que habría ocurrido es que en vez de poner aquí WX empty string,
pondría directamente este texto. O sea que si yo eliminase esto, comentase esta línea y escribiese aquí este texto, al crearse automáticamente se le asignaría este título. Pero recuerda una cosa, si yo hago cualquier cambio en esta aplicación utilizando WXSmith, como está dentro de un bloque controlado por WXSmith, lo que va a hacer es mirar en su código, en el código del fichero WXS, y como ahí no hemos escrito esta línea de texto, lo único que va a hacer es sustituir esto por empty string. Vale. El resto de funciones no tienen ningún comentario, simplemente cuando se le pide cerrar la aplicación, pues lo que hace es utilizar close, y como hemos comentado en su momento, cuando se pide ayuda sobre la aplicación, aquí se construye, en el ejemplo original, se construye utilizando el printf que ya conocemos de C, y utilizando un par de macros y constantes simbólicas, y aquí lo que se hace es recurrir a la función que he descrito antes, vamos aquí arriba, en la que se llama también, se utiliza también la macro w, que es versión string, se construye, se comprueba dónde se está ejecutando, pero en este caso se comprueba simplemente por cómo estamos compilando la aplicación, y una vez construida esta información se añade como mensaje y se pone en la cabecera del mensaje welcome to, es en este caso el clásico mensaje de about, acerca de. Y esto es todo en cuanto a la comparación de ambos códigos. Ya solo nos queda proponer alguna mejora, pero en este caso no lo vamos a hacer. Simplemente os voy a proponer que analicéis los ejecutables obtenidos. Por ejemplo, el original, veis que ocupa más de 1 mega. Si nos vamos a la carpeta en que se ha creado la versión debug, la versión de depuración, que ya sabemos que contiene más información, ocupa algo menos, ocupa 854 KB solamente. Y si nos vamos a la carpeta donde CodeBlocks ha creado la versión de producción, vemos que es bastante aceptable el tamaño, solamente 155 KB. Esto es debido a los parámetros utilizados en la compilación, y en este caso se ha buscado mejorar no el rendimiento, sino lo que ocupa el ejecutable. En algunos casos, si nuestro ejecutable tiene poca eficiencia, pues vamos a buscar que la compilación se haga buscando mayor rendimiento. Esto poco a poco, conforme vayas programando, vas a ir preocupándote de estos temas. No vamos a proponer más mejoras, como he dicho, sin embargo, en otros ejemplos sí que vamos a buscar de qué modo podríamos mejorar la aplicación del ejemplo para ir comprendiendo un poquito más el comportamiento de las widgets y todas las posibilidades que tiene. Por último, el aprendizaje extra va a ser básicamente siempre el mismo. Hay muchas metodologías distintas para obtener lo mismo. Tenemos diseñadas unas librerías tremendas con muchas posibilidades y con muchos caminos diferentes para llegar al mismo resultado, pero con distinta eficiencia, ocupando distinto tamaño los ejecutables. El hecho de ir probando ejemplos oficiales, recrearlos nosotros y buscar mejoras nos va a proporcionar un conocimiento sólido sobre la programación en C++, utilizando las librerías WXWidgets. Y esto es todo por hoy. Gracias por tu atención.